la interpretación urbanística, digamos, es quien preside el CAP. Está integrado por, como decía, el Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo, el CEPAU, la Sociedad Central de Arquitectos, acá está la injerencia de la Comisión Nacional de Monumentos, Lugares y Bienes Históricos, que integra el CAP, el Centro Internacional para la Conservación del Patrimonio, el CICOP, que funciona en la Manzana de las Luces y que es una institución privada, el Instituto Argentino de Investigaciones de la Historia de la Arquitectura y el Urbanismo, el Comité Argentino del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, del ICOMOS. ICOMOS es la institución que trabaja estrechamente ligada con la UNESCO para la declaración de los patrimonios mundiales y tiene comités en los distintos países del mundo. Bueno, el ICOMOS Argentina integra el CAP. La Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico-Cultural de la Ciudad de Buenos Aires, que depende del Ministerio de Cultura, el mismo Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, el Consejo del Plan Urbano Ambiental y la Comisión Especial de Patrimonio Arquitectónico y Paisajístico de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la Comisión de Planeamiento de la Legislatura. O sea, cada uno de estas entidades, sociedades, instituciones, tiene un representante que se reúnen para determinar el valor patrimonial, etcétera, de todos los pliegos que le llegan. El tema es importante, esta comisión es totalmente ad honorem y, por otro lado, no, es decir, los dictámenes son importantes, son tenidos en cuenta en realidad, pero no son vinculantes. O sea que si en algún momento el gobierno de la ciudad, la legislatura, quiere desoír lo que dijo el CAP, puede hacerlo. Tanto en un lado como en el otro. O sea, el CAP va a emitir sobre un edificio, va a hacer un informe y va a decir, sí, tiene valor, por ejemplo, tiene valores para ser declarado patrimonio de la ciudad con alguno de esos 3 grados que vimos, ya sea cautelar, estructural o integral. Pero después, cuando va al trámite legislativo, los legisladores pueden decir, no lo merece. O por otro lado, el CAP puede decir, no amerita los valores suficientes y la legislatura decir al revés, sí tiene que preservarse. Bueno, y acá vamos a ver en este cuadro, que los voy a ir guiando un poquito, porque, bueno, la manera de poder armar la diapositiva, qué pasa cuando tenemos un edificio para catalogar. O sea, yo les comenté que en el año 2014, me parece que fue, o 2011, perdón, 2011, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires firma un convenio con la FADU, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, para hacer un relevamiento de los edificios importantes que había en la ciudad y que tal vez podrían llegar a ser patrimonio de la ciudad. Bueno, fue un estudio muy interesante, se trabajó muchísimo, se catalogaron más de 40.000 edificios. Con eso se creó un listado que después se tendría que ir enviando a la legislatura. Mientras tanto, había surgido una ley en la ciudad de Buenos Aires que la ley 2548, que después va a ser modificada por la ley 3056, que se la conoce como la ley Anchorena, porque fue Teresa de Anchorena, hoy quien preside la Comisión Nacional de Monumentos, que en ese momento era legisladora, que pone esta ley para que justamente los edificios sean preservados, que todo edificio anterior a 1941 tenía que ser preservado, o sea, no preservado es decir que no se podía hacer nada, sino que si iba a haber alguna modificación o se pretendía demoler un edificio con estas características, tenían que elevar toda una nota, un pedido a la DIGIUR para que lo elevara al CAP y el CAP determinara si se podían hacer las modificaciones o demoler o no. Esto debía regir por 2 años y después, cuando la ley estaba por caducar, hubo presentaciones judiciales y los jueces otorgaron el amparo y se prorrogó
por más tiempo. El tema es que, como siempre, hay hay algunas zonas grises, porque de todo decían edificios anteriores a 1941, y entonces, bueno, entraban a ver si era realmente la construcción del edificio o la aprobación de planos de ese edificio. Bueno, hubo algunos roces en ese sentido. Pero bueno, en definitiva, de cualquier manera, están estos catálogos que a lo largo de los años, desde 2011 en adelante, hubo una gran cantidad de edificios que fueron declarados patrimonio, o, por otro lado, perdón, también cualquier particular o cualquier asociación, como Basta Demoler, SOS Caballito, SOS Barracas, Protejamos Belgrano, creo que se llama la otra, bueno, hay varias de estas, también hicieron presentaciones pidiendo la catalogación de algunos edificios. Bueno, entonces, un proyecto de ley que tiene que entrar a la legislatura y tiene que ser aprobado por una ley de doble lectura. ¿Qué es lo que le voy a explicar acá abajo? Cuando el proyecto entra a la legislatura, a la primera comisión que va es a la Comisión Especial de Patrimonio. Se llama comisión especial. Hay una diferencia entre comisión especial y comisión permanente. La comisión especial puede estar durante un determinado tiempo y después puede ser, de acuerdo con los legisladores, eliminada, puede no existir más. Y a su vez, una comisión especial, que determine esa comisión especial, no va directamente al recinto para ser tratado, sino que está subordinada a otra comisión. Caso de la Comisión Especial de Patrimonio, depende de la Comisión de Planeamiento Urbano. Entonces, cuando llega un proyecto, lo primero que hace la Comisión Especial de Patrimonio, bueno, se reúnen los asesores de los legisladores y van a determinar si ponerse de acuerdo sobre si ese bien lo merece o no. Cuando los asesores se ponen de acuerdo, se convoca a una reunión de diputados de esa comisión que van a firmar el dictamen. Sale el dictamen, vamos por el caso positivo, el dictamen sale, entonces ese dictamen positivo de la Comisión Especial de Patrimonio pasa a la Comisión de Planeamiento Urbano. Nuevamente el tratamiento de que en asesores, los asesores se ponen de acuerdo, se llama a una reunión de diputados, de integrantes de la Comisión de Planeamiento Urbano, y si están de acuerdo, sale el dictamen. Cuando sale el dictamen de la Comisión de Planeamiento Urbano, ese dictamen para ese edificio en particular está listo para ser enviado al recinto para que en una sesión ordinaria de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, que normalmente en la Ciudad de Buenos Aires son los días jueves, bueno, previo proceso, que entre por labor parlamentaria, que ingrese en el orden del día, etcétera, bueno, pero bueno, dados todos esos pasos, llega al recinto. Entonces, en la sesión, los legisladores determinan si lo aprueban por simple mayoría, o sea, por la mitad más uno de los votos, o sea, tiene que tener 31 votos, porque en la Ciudad de Buenos Aires hay 60 legisladores, entonces la mitad más uno son 31. Tiene una primera ley. Esa ley, eso es lo que se determina, que tiene que haber una audiencia pública. Entonces, a partir de esa primera aprobación en el recinto, se convocan en el transcurso de los meses subsiguientes, de 3, 4 meses, depende de cómo está el periodo ordinario de sesiones, si estamos llegando a fin de año, si hay 10 años de elecciones o no, bueno, todo ese tipo de cosas determina cuándo se hace la audiencia pública. La audiencia pública se convoca para un día y hora determinado específicamente, y cualquier ciudadano puede inscribirse previamente, sale publicado en los tiempos desde qué fecha y hasta qué fecha se puede inscribir cualquier ciudadano para ir y presentarse en esa audiencia pública, y tiene 5 minutos para exponer su postura, si está de acuerdo, si está en desacuerdo con lo que se dictaminó. Esa audiencia pública, nuevamente, no es vinculante, o sea que lo que se determine ahí no tiene que ser necesariamente lo que se determine a posteriori, pero también tiene determinada influencia. Si hay mucha contra, es probable que cuando vuelva al recinto
tenga más oposición que anteriormente. Pero digamos que en la audiencia pública no hubo mayores cuestionamientos, entonces pasó a la audiencia pública y entonces acá lo que le pongo, se reinicia el proceso, vuelve otra vez a la Comisión Especial de Patrimonio, y tiene que volver a hacer otra vez todo el camino, Comisión Especial de Patrimonio, Comisión de Planeamiento Urbano, recinto, y ahí, sí, cuando llega al recinto nuevamente, los diputados por simple mayoría lo aprueban, se convierte en ley firme y que tiene un determinado número y ese edificio queda protegido. Les digo, trabajé 2 años en la Comisión Especial de Patrimonio de la legislatura y generalmente lo que pasa es que cuando sí llega a audiencia pública y pasa sin problemas y sin demasiadas contradicciones, después el tratamiento para llegar a la segunda ronda es mucho más ágil. Hay que tener en cuenta que cualquier proyecto de ley tiene 2 años calendario si no pierde estado legislativo. Y son años calendarios. O sea, si yo hoy, 29 de agosto de 2020, presento un proyecto, mi proyecto indefectiblemente cae el 30 de noviembre del 2022. ¿Por qué el 30 de noviembre? Porque es el último día de sesiones ordinarias de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por año calendario. No importa que me va a quedar, perdón, del 2021, porque toma este año 2020 y el año 2021. O sea que, evidentemente, el tiempo que me queda para que este edificio sea catalogado es corto, es mucho menos de 2 años. Si se presenta a principio de año, tiene más chances de... Sí. Por eso, si llego hasta esta altura del año, por ahí conviene esperar hasta que empiece el año que viene para tener más tiempo. Son trampas, o no trampas, son normativas a nivel de cualquier ley. Entonces, es lo que hay que tener en cuenta, que se rigen por año calendario. Bueno, y después, aparte de este tipo de protección que ya vimos anteriormente, también están las áreas de protección histórica, los denominados APH. ¿Qué son los APH? Son distritos urbanísticos de la ciudad que definen zonas especiales reconocidas por sus valores históricos, arquitectónicos, simbólicos y ambientales, que tienen características diferenciales y que merecen esa protección. Y estos distritos tienen unas normas de protección edilicia, las obras nuevas, los usos, la publicidad, la intervención en el espacio público, y conforman polígonos que se encuentran regulados por el Código de Planeamiento Urbano y la Dirección General de Interpretación Urbanística, que es la autoridad de aplicación. La Ciudad de Buenos Aires tiene actualmente 53 APH. Si ustedes ponen áreas de protección histórica en la Ciudad de Buenos Aires en Internet, lo va a llevar a la página y van a tener el listado de los 53 APH. Estos APH pueden ser importante, como es el APH 1, que tiene prácticamente todo el barrio de San Telmo y toda la zona de Plaza de Mayo, u otros que pueden ser 1 o 2 cuadras de largo, nada más. Eso depende cómo se... Pero, ya les digo, la Ciudad de Buenos Aires tiene 53. Y después vimos que también interviene el Código Urbanístico y el Código Urbanístico, perdón, el Código Urbanístico y el Código de Edificación. ¿Qué diferencias hay entre los dos? Bueno, el Código Urbanístico permite diseñar una ciudad. Esto está sacado textualmente de lo que dice la página oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre el Código Urbanístico. Incluso la imagen también está tomada de esa página. Dice, permite diseñar una ciudad a escala humana donde el vecino sea el principal beneficiario de todas las transformaciones de Buenos Aires. Este nuevo Código Urbanístico, porque el nuevo código se aprobó el año pasado, 2019, otorga homogeneidad al tejido urbano de la ciudad y genera las condiciones para una mejor convivencia entre las distintas actividades y propone una densidad poblacional adecuada. Podemos estar de acuerdo o no con esto, por eso les aclaro que esto es lo que dice la página oficial del gobierno de la ciudad. Yo no es que esté totalmente de acuerdo con todas las cosas, con algunas sí, con otras no tanto.
Entonces dice, el nuevo código es transformador, donde prima la idea de una ciudad más equilibrada, integrada, que brinde las mismas oportunidades tanto al norte como al sur de la ciudad, que cuide nuestro patrimonio histórico, que promueva una ciudad más sustentable y que se adapte a la realidad actual. Mixtura de usos. Bueno, acá lo que se ve es, y lo que, la imagen es bastante clara, si se las explico un poco, de qué es el código urbanístico. Bueno, todo lo que está en blanco es las construcciones existentes, y lo que está en rojo es lo que permitiría construir este nuevo código urbanístico. Entonces va a regular alturas, van a ver que los edificios, estos que se construyen, ninguno puede ser más alto que los existentes. Ojo, porque bueno, esta es una manzana bastante consolidada, supuestamente, porque puede haber algún lugar donde no haya nada, pero fíjense que sí, lo que permite son estos gradientes, acá como hay un edificio alto, esta parte del edificio nuevo puede enrazarse, se llama, tomar la misma altura que el que está al costado, pero de este lado hay un edificio bajo, entonces tiene que tener también una altura que no puede ser este edificio que ocupe toda la altura completa. Bueno, hay distintos... hay toda una serie de normativas, esto es muy largo y muy engorroso, nos cuesta a los arquitectos a veces llegar a interpretar punto por punto cada una de las normas, pero si hay un edificio que ya tiene protección al lado, qué pasa con lo que es el fondo libre y el corazón de manzana, la línea de edificación, los retiros, bueno, todo esto es lo que está a grandes rasgos regulando el código urbanístico. Y después el nuevo código de edificación que agiliza los trámites y contempla las nuevas tecnologías y diseños sustentables. También entró en vigencia en 2019 y define cómo se puede construir en la ciudad y establece estándares mínimos de calidad, habitabilidad, seguridad y tecnología de las construcciones. El código de edificación va más específicamente a qué materiales puede utilizar, qué dimensiones tienen que tener los espacios. Acuérdense que una de las cosas más importantes, o que se nombró bastante, es porque el código anterior de edificación exigía que cualquier construcción en la ciudad de Buenos Aires para habitación, o sea, un departamento o una casa, en el baño tenía que tener bañera. La bañera fue eliminada en este nuevo código de edificación. Bueno, con esto es básicamente lo que tenemos de la ciudad de Buenos Aires, solamente que les voy a comentar que con ese estudio que se hizo con la Facultad de Arquitectura, que yo le dije, se catalogaron se relevaron más de 40.000 edificios. El CAP trabajó y se quedó con aproximadamente 21.000 de esos 40.000, porque los otros había edificios que realmente no lo ameritaban, etc. Bueno, y la ciudad de Buenos Aires tiene actualmente algo más de 18.000 edificios protegidos. Muchas veces escuchamos y la gente protesta y dice no se protege nada, la ciudad de Buenos Aires, en esta ciudad se llevan todo por delante. Es una ciudad muy grande, es verdad, pero tengamos en cuenta que hay más de 18.000 edificios protegidos. También hay un mapa que lamentablemente no lo pude copiar de internet, pero donde muestran un punteo de todos los edificios protegidos y van a ver que justamente la zona histórica está prácticamente toda en rojo por la cantidad de edificios protegidos que tiene, y después a medida que nos vamos hacia los barrios, bueno, se va raleando cada vez más. Sí, todavía con lo que quedó pendiente de este estudio que hizo la FADU y lo que determinó el CAP, podría llegar a tener aproximadamente 21.000 edificios la ciudad de Buenos Aires. Para que tomen una idea, está dentro de las 6 ciudades del mundo que más edificios protegidos tiene. Nueva York, la ciudad que más edificios tiene 32.000 edificios y tiene 134 distritos históricos que serían los equivalentes a nuestros APH. Londres tiene 19.000 y tiene dentro de la ciudad 156 monumentos históricos nacionales. Madrid tiene 12.700, pero fíjense que en el caso de Barcelona tiene solamente 3.000 y hay 10 planes especiales que son uno por cada uno de los distritos en que está dividido Barcelona, que vendría a ser también algo similar a, podríamos compararlo con nuestros APH. Por ahí las escalas de las ciudades no son realmente comparables.
Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que la ciudad es algo dinámico, es algo vivo y va cambiando. Y tampoco podemos mantener todas las edificaciones bajas. Sé, y estoy totalmente de acuerdo en que se perdieron edificios de valor patrimonial realmente importantes y que jamás deberían haberse perdido. Pero tampoco nos podemos ensañar y decir, no, cualquier casa que tenga determinados valores hay que mantenerla porque, bueno, se haría bastante difícil. Hay que siempre jugar con el equilibrio y hay que ser sensato. No digo que el gobierno, las autoridades del gobierno siempre la tengan, muchas veces meten la pata, muchas veces se equivocan, pero tampoco hay que estar en el otro extremo y querer mantener todo porque tendríamos una ciudad muerta donde sería imposible construir. Bueno, vamos a esto rápidamente a la parte final, que es los monumentos históricos nacionales, que son realizaciones arquitectónicas, lugares u obras que por su interés y valor gozan de una protección jurídica específica recogidas en la Ley para su preservación, enriquecimiento y exhibición. Lo que rige esto es la Comisión Nacional de Monumentos de Lugares y Bienes Históricos, creada en 1938 por un decreto del presidente Ortiz, que se llamó Comisión Nacional de Museos y Lugares Históricos, y finalmente, primero fue un decreto y después una ley nacional en 1940 que creó la Comisión Nacional de Museos, de Monumentos y Lugares Históricos como institución con facultades para la declaratoria y tutela de bienes patrimoniales en todo el territorio del país. Funciona como un organismo desconcentrado de la Secretaría de Gobierno de Cultura de la Nación, y en el año 2015 la ley fue modificada por la ley 27.103 y que, entre otras cosas, le sacó la parte de museos porque museos está en la Dirección Nacional de Museos en otra institución. Bueno, la Comisión Nacional de Museos, Lugares y Bienes Históricos funciona en este edificio. Esto es Avenida de Mayo, al lado, aquí está el Cabildo, esta es la parte de los patios y la parte de los fondos del Cabildo, donde hasta en la actualidad está funcionando. Ahora hay una polémica porque se la quieren llevar a el Ministerio de Cultura de la Nación, que está en la avenida Alvear, en el Palacio Casey, quieren sacarla de este lugar. Bueno, y hay una polémica entre quienes están de acuerdo en que se vaya al lugar nuevo y quienes no, porque alegan que este fue el lugar, y la comisión desde su funcionamiento, desde su creación en el año 1938, funcionó en este lugar. Eso para que... la ciudad de Buenos Aires tiene más de 150 monumentos históricos nacionales en la misma ciudad, así que es realmente importante. Y esto es el cierre de la charla. Esto es un catálogo que sacó la Comisión Nacional de Monumentos, justamente con los monumentos históricos nacionales de la República Argentina. Este es el de Buenos Aires, fue publicado en el 2010. Lamentablemente tuvo para todos, no fue fácil conseguirlo. Bueno, yo tuve la grandísima suerte de que a través de arquitectos conocidos que tengo, que trabajan en la Comisión Nacional, me consiguieron un ejemplar. Pero no es fácil, están listados todos los monumentos, incluso los sepulcros históricos nacionales que están en el cementerio de la Recoleta o en la Chacarita. Bueno, con esto quedaría mucho más para hablar de todo lo que es la parte nacional y de lo que es la parte internacional, lo que es el patrimonio de la UNESCO y todo, pero bueno, la idea era charlar y tratar de aclararle lo más posible sobre la ciudad de Buenos Aires. Bueno, Tito, muchas gracias por la exposición. Acá, por ejemplo, Elsa nos hacía una pregunta. ¿Querés hacerla, Elsa? Ella preguntaba por la ley, espera que ya te digo acá. 3000. La ley Anchorena, si todavía sigue en vigencia. Esa ley que los edificios anteriores... Sí, está prorrogada por la justicia, o sea, lo que pide es que cualquier edificio anterior a 1941, porque como le decía, no se terminó con todo el catálogo, quedarían todavía algunos edificios, o sea, y la ley, y el amparo judicial dice que cuando se terminen de tratar todos estos edificios, todo esto que presentó el CAP, recién ahí, digamos, es como que perdería vigencia la ley porque se había revisado todo. Mientras tanto, lo que pasa es que hoy en día no es todo edificio anterior a 1941, sino que todo edificio anterior a 1941 que esté incluido en ese listado. Porque si tomamos... Cuando se tomaron todo edificio anterior a 1941, había 140.000 inmuebles en la ciudad de Buenos Aires. No, y el tema es que había
talleres, lugares abandonados, si tomamos construcciones registradas antes de 1941. Entonces, bueno, evidentemente todo eso se fue desestimando porque no tiene ningún sentido, pero sí los que quedan todavía, digamos, en ese como que se llama, normalmente nosotros hablamos como catálogo preventivo, no es que no existe la palabra catálogo preventivo como tal en los organismos, pero están en ese catálogo que tienen que ser tratados. Entonces, bueno, popularmente se le dio el nombre de catálogo preventivo para saber que están ahí. Gracias. Rocío pregunta, porque no escuchó bien, ¿cuánta cantidad de monumentos catalogados hay? Algo más de 18.000. Yo lo había visto y después perdí la página. Creo que son 18.000, me parece que eran 18.165, algo así. Okay. Pero es levemente superior a 18.000. María José pregunta cómo pasaron algunos palacios a ser embajadas. Bueno, pero eso, el tema de cualquier tipo de protección, incluso el Monumento Histórico Nacional, puede ser de propiedad privada. Y el tema es que la mayoría de estas grandes construcciones que felizmente yo creo que pasaron a ser embajadas, se da que muchas de estas familias que muy aristocráticas y con mucho poder adquisitivo de principios del siglo XX, muchos después de la crisis del 30 salieron muy mal parados y no tenían dinero y tuvieron que vender sus propiedades. Entonces, en buena hora que hayan ido a parar a embajadas, porque si no, hoy tendríamos muchas más pérdidas seguramente que las que tenemos. Si bien no son tantos los que han ido a embajadas, muchos muy representativos lo tienen. Entiendo que no es fácil acceder a algunos, como por ejemplo el caso de la Embajada de Estados Unidos, pero por lo menos están ahí y se están preservados. Claro, no es el caso de lo que pasó con Ortiz Basualdo, que lo hicieron American Express, por ejemplo. Exactamente, exactamente. Bueno, María tiene una pregunta, María Laje. ¿Qué querés preguntar? María Laje tiene varias preguntas. Bueno. No sé si alguien quiere preguntar antes. Yo lo que quería preguntar, si puede ser, ¿qué pasa con el edificio de Lucio B. Mansilla que está en 3 de febrero y Blanco Encalada, que hace años que está tapiado? Decían que iban a hacer algo del Estado, después dicen que creo que se vendió y que iban a hacer restaurantes. ¿Sigue tapiado? No, sigue siendo propiedad, hubo proyectos, idas y vueltas, y bueno, sí, el último iban a hacer algún proyecto de ese, pero después pertenece al Estado Nacional, cambió ahora el último cambio de gobierno, y no hay ninguna definición al respecto. Lamentablemente es un monumento histórico nacional y está muy deteriorado. Terrible, yo paso diariamente prácticamente y cada vez que lo veo me da una tristeza porque es un palacete hermoso. Sí, sí. Tiene 2 magnolias históricas. En la Defensoría del Pueblo donde yo trabajo tenemos un expediente de oficio abierto sobre el tema, pero no hay ninguna definición de los organismos oficiales al respecto. Muchas gracias, Tito, por tu exposición. María, porque ya nos queda poquito tiempo. Sí. Bueno. Sí, mira, yo confieso que tengo medio el corazón partido con estas cuestiones, porque por un lado me encanta que los edificios estén protegidos, etcétera, etcétera, pero reconozco que no me gustaría para nada que a alguien se le ocurriera hacer una protección estructural, sobre todo en el edificio donde yo vivo, que por suerte no corro peligro, o sea, no corro riesgo. Entonces mi pregunta, Tito, es, ¿el edificio donde vos vivís está catalogado? No, yo vivo en un edificio que es relativamente moderno, no, es un edificio, digamos, dentro de las generalidades de las construcciones en Buenos Aires y no ameritaría ser catalogado. Ok, perfecto. No te voy a preguntar si te gustaría vivir en un edificio catalogado, eso te lo voy a preguntar por privado. Lo siguiente es, cuando un edificio tiene una catalogación así en el gobierno de la ciudad, ¿tiene algún beneficio? Porque, por ejemplo, a mí me catalogan el edificio, ponerle la cautelar. Yo sé que hace unos años, sobre la calle Florida, el gobierno de la ciudad se hizo cargo de la restauración de algunas fachadas. Pero esto en general no es lo normal. Entonces, ¿qué beneficio tiene que un edificio esté catalogado para el propietario?
En los edificios catalogados sí, hay una reducción de ABL. Hay que hacer una presentación y se reduce ABL y de acuerdo, no es una gran cantidad porque creo que va del 30 al 60%, si es cautelar con el 30, el estructural algo más y el integral con algo más, pero no es una enorme. Y sí hubo algún tipo de subsidios y de ayudas y de créditos a baja tasa del Banco Ciudad, justamente para los edificios con valor patrimonial, para que sean restaurados. Y en algunos casos, por ejemplo, en el caso de Avenida de Mayo, bueno, estuvo allá en la década del 90 el programa con España y otros que, bueno, que sí las fachadas, bueno, pues entraron en algún programa de restauración integral del gobierno y todo como eso, le tocó la suerte de que le sean arregladas las fachadas. Ese es uno de los graves problemas que tiene. Supuestamente los edificios de valor patrimonial son más buscados y elevan su valor. Un caso emblemático es el Barolo, que estaba muy venido abajo, y bueno, la gente que tomó la administración del Barolo lo puso en valor, empezaron con la visita guiada a promocionarlo por todos lados, y ahora es realmente buscado para las oficinas y todo. Entonces puede elevar el valor. Pero también depende de este tipo de gestión, y más en un país como nuestro, que con los avatares económicos, pero suele tener un poquito más de valor que algún edificio común. Pero siempre y cuando bueno, pero no es lo normal eso. Lo normal es que tenga menos valor, no que tenga mayor valor. Bueno, o sea, ¿quién me va? Si es un edificio de departamentos, puede ser, porque por el departamento adentro lo podés modificar y las fachadas no se mantienen y se pueden hacer arreglos. El tema son con las casas, las que son propiedades, casas particulares y todo, porque bueno, normalmente el valor del suelo es muy alto y no compensa para nada la reducción de ABL que le pueden dar. Bueno, y la última pregunta. Supongamos que yo tengo una casa protegida, catalogada, estructural, lo que sea. Y a mí me porta un bledo y la demuelo igual. Hoy de noche la hago triza, ¿sí? En ese caso pago una multa. Sí, ya lo sé qué pasa, por eso te pregunto. Supuestamente, más allá de las multas, te inician una causa, deberían iniciarte en el gobierno una causa judicial por haber contravenido una ley. Pero de ahí a que se cumpla, realmente acá pasó con la casa de Benoit, que estaba ahí atrás del Museo de Arte Moderno por la Avenida San Juan, que entre gallos y medianoche la demolieron y no pasó a mayores porque, bueno, la demolieron. Multaron a la empresa constructora, multaron al propietario, etcétera, pero la casa no la reconstruyeron, se perdió. Y una multa económica, a veces a unas empresas, si quieren hacer un emprendimiento grande, las multas no son significativas. Bueno, Tito, hay muchísimas preguntas. Vos tenés que un emprendimiento que va a costar 10 millones de dólares y tenés que pagar 500.000 pesos de multa, evidentemente no te hace el monto. Tito, hay muchas preguntas, entonces, como no queda tiempo, para los que les interesa, renovamos la reunión, así que finalizamos acá y volvemos, ¿sí? Gracias. Un minutito, porque esto me da tiempo para el minuto que queda hacerlo. Cuando un edificio está catalogado, si alguien pide en la descatalogación, tiene que seguir el mismo proceso, o sea, tiene que volver a ver una ley de doble lectura que lo descatalogue. Okay. Porque hay gente que piensa que hoy lo catalogan y después vienen y van a hacer un pedido y en la municipalidad afirman que no está catalogado. No, tiene que volver a tener una ley que lo descatalogue. Bueno, okay, gracias. Finalizamos acá y volvemos.